Buenas noches, bienvenidos al segundo conversatorio de las Fijas del Arte. Es nuestro microprograma que tenemos en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. Así que el día de hoy tenemos un segundo conversatorio que vamos a hablar acerca de la salud mental en los cómics. ¿Cómo se representa la salud mental en los cómics? Tenemos a 4 invitados de lujo. Tenemos a un moderador y también a 3 panelistas. Así que a mí me toca presentar al moderador. Él es Carlos Orozco, es magíster en psicogerontología, no sé si lo dije bien, pero es así, por la Universidad Maimónides en Buenos Aires, licenciado en Psicología de la Universidad de Lima, con más de 10 años de experiencia en el ámbito organizacional en el área de recursos humanos y consultoría sobre gestión del talento humano. Psicoterapeuta humanista existencial con más de 10 años de experiencia en consultorio privado, docente de la Universidad de Lima y actualmente está realizando su tesis doctoral en la Universidad Iberoamericana de México. Por favor, reciban con un fuerte aplauso a Carlos Orozco. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos, un gusto poder estar aquí y aprovechar en saludarlos. Vamos a dar inicio entonces a este conversatorio y como bien ya lo han indicado, el día de hoy nos acompañan también 3 distinguidos panelistas para poder profundizar un poco más acerca de las representaciones de la salud mental en los cómics. Nuestro primer invitado es Edson Arias, él es biólogo y creador de contenido. Edson Arias es biólogo de profesión, pero apasionado por los cómics desde muy pequeño. Desde hace varios años es creador de contenido enfocado al cómic. Desde su alter ego, Chico Viñeta, difunde el noveno arte en todas sus redes sociales para nuevos y no tan nuevos lectores, con el fin de dar a conocer el amplio espectro del cómic en todas sus formas. Por favor, un fuerte aplauso para Edson Arias. Muchísimas gracias, Edson. Y también nos acompaña en esta noche Carlos Cabrera. Él es psicólogo y autor peruano nacido en la ciudad de Lima, egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Lima en el 2018. Es psicólogo profesional con un enfoque educativo, experimentando en la improvisación, creación de mundos, desarrollo de personajes y técnicas de role-playing. Es fundador de Lanza Iniciativa, un emprendimiento que mezcla los juegos de rol y el desarrollo de las habilidades blandas. Desde el 2021 empezó a trabajar en su cómic Mask, donde juntó su pasión y su experiencia para crear un cómic atípico con un enfoque en la salud mental. Un fuerte aplauso también para Carlos Cabrera, que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, también nos acompaña Manuel Cueva, él es psicólogo y docente, psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Psicología Clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctorando por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es docente también de la Universidad de Lima, ha trabajado en la Universidad César Vallejo, Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y la Universidad Privada del Norte. Desarrolla cursos de metodología de la investigación, diseño y evaluación de proyectos y expresión escrita. Un fuerte aplauso también, por favor, para recibir a Manuel Cueva. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a dar inicio pues a este conversatorio. Brevemente nada más quiero mencionar un poquito cómo va a ser la metodología con la cual vamos a ir trabajando. Yo voy mencionando algunas preguntas y las voy a ir dirigiendo a cada uno de nuestros invitados y la idea es que al momento de responder también podamos complementar entre todos, ¿no? Para ir complementando un poco las respuestas, ¿ok? Simplemente como una pequeña introducción al tema, pues históricamente creo que los cómics tienen un gran valor para las personas y a través del tiempo pues se han ido desarrollando o complejizando un poco más estos cómics, ¿no? De los distintos géneros
que se han podido apreciar, ¿no? Pero sobre todo profundizando más en aspectos psicológicos de los personajes, en problemáticas sociales, en conflictos también que de alguna manera representan algunos aspectos que genera pues un nivel de atención, ¿no?, por parte de los lectores. Entonces yo quisiera comenzar con la primera pregunta y dirigírtela a ti, Edson. ¿Cómo se aborda el tema de la salud mental en los cómics a través de toda tu experiencia? ¿Cómo se está abordando este tema? No, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Primero agradecer al Centro Cultural de la Universidad de Lima por la invitación y bueno, espero que hayan visto el video que realizamos juntos hablando de un cómic que a mí me gusta mucho y toca un poco el tema de la salud mental en cómics, ¿no? De hecho, justo cuando llegó esta propuesta de hacer el video, se pensó mucho cómo lo queríamos abarcar, porque desde el inicio, por decirlo así, de los cómics más conocidos, mainstream, por decirlo así, el tema de la salud mental siempre ha tenido una connotación un tanto negativa, ¿no? La mayoría de villanos, o por decirlo así, los malos de las historias, han tenido algún problema de salud mental que no se ha resuelto, ¿no? Basta ver la galería de villanos que tiene Batman para darse cuenta de ello. Aparte que tienen doctorados, tienen problemas de salud mental, pero creo que a medida que ha pasado el tiempo y los cómics son un reflejo de su sociedad, han aparecido autores que han abordado de cierta u otra manera el tema de la salud mental, algunos en segundo plano y otros en primero, ¿no? La idea era más que nada reflejar ciertos problemas que pasa la gente y que estos superhéroes o antihéroes, como quieran decirles, den una visión de lo que está pasando en el mundo moderno con respecto a estos temas de salud mental. Y bueno, también yéndonos un poquito, ¿no?, fuera de la rama de superhéroes, igual los invito a revisar otras temáticas del cómic que también tocan temas de salud mental, porque son más, por decirlo así, introspectivos, son de un corte más personal, donde los autores pueden reflejar realmente lo que quieren sin ningún límite quizás editorial, como puede ser de las grandes empresas como Marvel y DC, que pueden tener cierta limitante, pero en otras ramas, en otras editoriales, en otros países se puede ver un poco más el desarrollo de estos temas y cómo se abarcan como, en algunos casos, como una forma para deshogar lo que uno siente, otras formas también para que puedan servir como material educativo, ¿no? Y bueno, más que nada eso, ¿no? Carlos, ¿y tú cómo ves un poco cómo se está abordando el tema de la salud mental en los cómics? Sí. Gracias, Carlos. Primero, agradecer a la Universidad de Lima. Realmente ha sido una grata sorpresa que mi alma mater me invite para conversar de este tema. En el caso de los cómics, yo creo que es bien interesante porque Edson ha tocado un tema de que muchas veces son los villanos los que tienen todos estos trastornos, ¿no? Y yo quería ir ahí, que es, los autores no siempre es su intención quizás retratar un trastorno real y como debe ser, sino es más una característica del personaje que lo define, pero no se va a trabajar, no va a cambiar. El Guasón, por ejemplo, no ha cambiado en 20 años, no va a cambiar mañana. Sin embargo, hay cómics que han estado trabajando esos temas. Por ejemplo, tenemos Daredevil en Born Again, que trata temas de la depresión. Tenemos a Jessica Cruz, que es la Linterna Verde, que trata temas de ansiedad. Tenemos también a Iron Man, que ha luchado con temas de alcoholismo. Y respectivamente, quizás si la intención fue o no de los autores, me parece que en estos casos han reflejado muy bien esas luchas y han sabido tocar la importancia que son las amistades y las personas cercanas para que uno pueda salir adelante en estos casos, ¿no? Ahí también quizás quiero hacer una comparación con mi cómic Masks. Masks sí tiene el foco de trabajar la salud mental. De hecho, la trama gira alrededor de eso. Entonces nosotros podemos darnos el lujo de jugar
con los escenarios, con los diálogos, usar psicología del color para representar el conflicto interno de los personajes, la lucha y lo que van a hacer en su proceso para mejorar, ¿no? Que incluye a veces, sí, avanzar, sí, triunfar, pero también caerse, tropezarse, retroceder y necesitar quizás que alguien te dé la mano o un motivo para continuar, ¿no? Y eso es algo que no siempre se puede ver en los cómics, digamos, de acción, porque la historia tiene que avanzar. Correcto, correcto. Y Manuel, ¿tú qué opinas? Sí, estaba pensando que el interés en el tema de salud mental como tal es más o menos nuevo. O sea, la categoría salud mental como preocupación mundial quizá ha sido de mucha relevancia desde la pandemia, porque la pandemia nos ha golpeado fuertemente a nivel físico, fisiológico, por las muertes que ha causado, pero también a nivel de salud mental. Digamos, hablar de salud mental hace 10 años, 15 años, era más bien un tema más reducido. Ahora, lo que pienso es que los personajes y las historias de los cómics están plagadas, caracterizadas por los aspectos humanos, ¿no? Y claro, anteriormente desde una perspectiva de los buenos y los malos, los héroes, los antihéroes, los villanos, qué sé yo, y que habría que caracterizarlos en función de ciertas formas de personalidad, pero también sobre todo en función de sus comportamientos, de lo que hacen, de lo que persiguen, de sus objetivos. Ahora, cuando nosotros tratamos de pensar sobre la salud mental y querer mirar cómo la salud mental está construida en estos héroes, de pronto no puede calzar plenamente, porque como dices, Carlos, no está pensada desde la salud mental, ¿no? Está pensada desde otro objetivo de vida, incluso está pensado desde otras categorías psicológicas que estaban planteándose en otro momento. Entonces, actualmente me parece que sí es pertinente hablar desde el tema de la salud mental, sobre todo porque estaba revisando, por ejemplo, y justo para ver este tema, es que hay todo un movimiento tanto de profesionales, psicólogos, como también de personas que han tenido la experiencia de malestar psicológico, que están utilizando el cómic para difundir contenidos vinculados a esto, ¿no? Y las dos perspectivas son bien interesantes porque los profesionales lo enfocan desde los términos técnicos, cómo comprenden la problemática, y las personas con experiencia de esta problemática lo enfocan más bien desde sus historias de vida, desde estas dinámicas de desarrollo, retroceso, encuentros, desencuentros, incluso muchas veces de frustración en los procesos de superación de la salud mental. Y por lo que están comentando, pues el cómic también puede ser un espacio seguro, ¿no? Un espacio seguro también para poder, digamos, proyectar o plasmar una historia personal también, ¿no? Llevándolo por ese medio, ¿no? Y Carlos, ¿tú qué opinas en relación a cuáles son los problemas más relacionados o los problemas que tú encuentras, digamos, en salud mental, los principales en los cómics, los que más se trabajan? Sí, diría que hay 5 grandes que son los que se ven, digamos, de manera común. El primero es la depresión. Creo que es casi inevitable que en un cómic nos salga la depresión. Luego tendríamos que hablar de ansiedad. Ahí quiero hacer una nota que es, si bien muchas veces está bien representada la ansiedad como la dificultad quizás para hablar con personas, para enfrentarte a diferentes situaciones, creo que muchas veces como característica del personaje terminan volviendo los personajes tiernos o tontos o chistosos, y en vez de mostrarnos una realidad es más como que para divertirnos un rato, ¿no? No pensar en todo lo que implica tener esas dificultades. Luego diría que está el estrés postraumático. Definitivamente, si es un cómic de superhéroes, de acción, de aventura,
Va a haber algún personaje que va a haber perdido a alguien cercano, quizás fracasó en una pelea, no pudo salvar una ciudad, y esto sí está usualmente bien representado en los cómics. Esos sentimientos de desesperación, de las pesadillas que tienen, no poder continuar. Ya si seguimos, hablaría la obsesión también, sobre todo en los villanos. Es común que estén obsesionados con un objetivo o una persona. Y el último, digamos, trastorno o dificultad que yo creo que se ve más son todos los que están relacionados al espectro autista. Ahí sí, bueno, yo tengo un poco de palabras fuertes con los cómics sobre eso, porque normalmente representan los personajes como unos genios que tienen dificultades en el ámbito social. Y en mi experiencia, yo he visto que muchas familias que han visto esto, que no saben diferenciar quizás entre lo real y lo ficticio, esperan que hijos o hijas suyas que han tenido estos problemas sean así y se decepcionan cuando la realidad es otra, ¿no? No les permite enfrentarse y prepararse a lo que están viviendo. Esos diría que son los 5 grandes que veo. No sé, Edson o Manuel, ¿les gustaría complementar un poco lo que acaba de comentar Carlos? Bueno, sí, creo que esos son grandes pilares. No podría aumentar uno más porque la gran mayoría de historias cuenta con esos tópicos. De hecho, tú comentaste un cómic que me parece que es clave para hablar de esto, que es el Daredevil Born Again de Frank Miller, en donde se abarcan estos temas, ¿no? Especialmente el tema de la depresión y cuál es la lucha que tiene este personaje para sobrellevarlo y al final del día tener un final feliz, entre comillas, ¿no? Un final satisfactorio para él y para las personas que lo rodean, que me parece que han estado bien presentes en muchos de otros trabajos, porque ha sido ese un punto clave para próximas historias en las cuales se refleja estos temas. Les recomiendo muchísimo que traten de leer alguno de estos títulos de Daredevil, porque puede ser un personaje, y si lo ven, caricaturesco, hasta incluso tonto, pero realmente la calidad de autores que han pasado por su cabecera es increíble, ¿no? Hay algo pequeño con su historia, y es que a él lo abandona su madre de muy pequeño, y por muchísimos años, creo que unos 60 años, en la historia del cómic se pensó que era porque su padre golpeaba a su madre, pero en años recientes se descubrió que simplemente era porque la madre, luego de dar a luz a su hijo, tuvo estrés postparto, no supo lidiar, no supo cómo llevarlo, encontró cobijo, por decirlo así, en la iglesia, y no es hasta eso que realmente nos damos cuenta que el personaje de Daredevil, o Matt Murdock, tiene como un pequeño cierre, un cierre que has estado cuestionando toda su vida por algo que no se sabía en su tiempo, que nadie sabía cómo tratarlo, y que luego de hablarlo, reflexionarlo, e incluso perdonar a su padre, que ya está muerto, porque pensaba que en parte su padre era la culpa de que él no tuviera madre, tiene cierto alivio, se quita un peso de encima para seguir con su vida y tener otra visión sobre su familia, ¿no? Que en este caso era una familia un poco disfuncional. Pero bueno, eso solo quería agregar. Sí, yo estaba tratando de pensar en algo más. Lo que dijiste me llamó mucho la atención, los escuché con mucho interés. Estaba tratando de pensar en algunos tópicos más, y de pronto se me ocurría el tema de violencia como elemento transversal, ¿no? A veces como pauta conductual, a veces como proceso de resolución de elementos. Hace poco estaba mirando unos cómics que en el rostro de uno de ellos tenía una motosierra y en el otro el rostro tenía una espada, y entonces ya no era el cómic, digamos, la violencia como un proceso de resolución, sino era como un tema de identidad, ¿no? Es la identidad del personaje, la violencia.
Y bueno, me parece que lo que se hace es retratar estos elementos. Y esto nuevamente me hace pensar en que habría que ser cuidadosos con cómo los psicólogos apreciamos el cómic como arte, porque en los años 20 y 40 digamos, el colectivo de psicólogos institucionalizado prácticamente vetó a un gran número de cómics porque, entre comillas, traían o violencia o distorsionaban la realidad. Y bueno, felizmente eso ya pasó, ese tipo de cacería de brujas desde la psicología ya se han superado, y más bien tenemos una actitud más comprensiva para entender cómo configuran estos elementos, ¿no? No quisiera pasar de esta pregunta, yo sé que el tiempo pues también apremia, pero escuchándolos a los tres, no puedo evitar también encontrar una relación entre los cómics, especialmente de superhéroes, y está relacionado pues al temor, ¿no? Al miedo que asumen estos personajes, especialmente los superhéroes, ¿no? En el hecho de perder algo, ¿no? Sobre todo creo que muchas de estas historias comienzan con la pérdida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Superman pierde su planeta, en el caso de Batman a sus padres, y así sucesivamente se establece, digamos, un drama, ¿no? Que muchas veces también genera cierto nivel de empatía con las personas porque tenemos cierto temor, ¿no? A tener que afrontar ciertas situaciones, ¿no? Y eso nos lleva también a tener que tomar decisiones que probablemente nos gustaría evitarlas, ¿no? Ya que las consecuencias o las responsabilidades pueden ser muy grandes, ¿no? Y creo que eso es un poco también lo que refleja cada uno de estos personajes durante, digamos, estas líneas temáticas, ¿no? Que se abordan. No sé qué opinan ustedes en relación al tema justamente del manejo de los duelos de cada uno de ellos, si es un tema que está relacionado y si genera pues algún nivel de empatía con, digamos, con el público lector, ¿no? Sí, en el caso de los duelos, y como dice, generar empatía, creo que uno de los personajes más icónicos que genera esto es Spider-Man. De hecho, probablemente es uno de los personajes con los que más personas se pueden identificar fácilmente, sobre todo por la edad, porque muchas de las situaciones que vive son mundanas, no son, digamos, problemas intergalácticos que tiene que resolver, ¿no? Sino que, como dices, el Spider-Man del distrito del Teidua. Y podemos ver cómo él lucha con asumir la responsabilidad de sus nuevos poderes, con vivir su vida, con manejar todo esto y no defraudar a las personas cercanas ni fallarles. Ahí también quiero mencionar, este es un manga, no sé si el público lo conoce porque es un poco escondido, se llama Gantz. Gantz, a pesar de que es una historia bastante violenta, que toca varios temas sexuales, es muy interesante porque todo el manga trata del desarrollo del personaje principal, que empieza como un joven, un adolescente bastante nihilista, negativo, que ve a todos como, digamos, como personas inferiores, pero a raíz de las experiencias que va viviendo ahí, las pérdidas que él tiene, comienza a crecer como persona, comienza a abrirse con otras personas, desarrolla empatía, comienza a ser el líder que un amigo suyo fue, digamos, y que él buscó imitar para ser una mejor persona, ¿no? Y eso es algo que también en muchos cómics se explora muy bien, que es el desarrollo de personajes, sobre todo en personajes jóvenes. Es este camino que tienen que llevar para ser unos héroes que lleva un montón de dificultades, ¿no? Que quizás personajes adultos no se explora tanto porque ya a veces ya tienen una identidad más definida. Sí, yo quería agregar un poquito más con respecto al tema del duelo, porque sí es cierto que, bueno, la gran mayoría de superhéroes son personajes que han sufrido alguna tragedia, ¿no? En este caso la pérdida de algún ser querido. Y en el caso de Spider-Man, pues sí, le ha pasado de todo. Siempre está cuestionándose si sus acciones son responsables de los sucesos que llevaron a estas pérdidas y que hacen que esté pensando siempre en ello, ¿no? Seres queridos, personas que amó, que realmente marcan un antes y un después de o para este personaje,
son algo que hace que nos relacionemos fácilmente con él. Y bueno, más allá de este personaje, creo que el duelo como tal en las historias del cómic siempre son de las más, por decirlo así, bien recibidas por el público, porque son las que enganchan más. Creo porque claramente todo el mundo en algún momento nos vamos a sentir así. Puede que estemos hablando de una obra de los 60, de los 70, de los 80, pero si la releemos vamos a quedar enganchados y maravillados con la forma en cómo se narran estos duelos personales. Y claro, puede que Spider-Man no sea tu personaje favorito, pero creo que más allá de eso, la forma en cómo lo lidia él es bastante bueno, porque casi siempre tienen el apoyo de alguien para sobrellevar esto, ¿no? A mí me gusta, hay una historia muy buena que es Spider-Man Azul, que es cada 14 de febrero, si mal no recuerdo, Peter Parker va a un lugar especial donde falleció su exnovia, a recordarla, a recordar momentos que vivió con él, y al final del día, al final del capítulo, vemos cómo su novia actual, que es Mary Jane, que conocía a su novia anterior, lo abraza y está con él para sobrellevar este duelo que a él lo ha marcado porque fue una de sus primeras grandes pérdidas, ¿no? Sí, bueno, no tengo más recomendaciones, más ideas, me parece muy interesante. Y un tema, para pasar a la siguiente pregunta, que me parece interesante en base justamente a los duelos también, es el tema del sufrimiento, ¿no? Porque todos estos superhéroes, a pesar de tener todos estos grandes poderes, ¿no? Que uno puede pensar, con esto puedo solucionar muchos problemas, finalmente, y me hace acordar mucho a Viktor Frankl, es un psiquiatra muy, muy importante que tiene bueno, ya falleció, pero tiene un libro que se los recomiendo, que es El hombre en busca del sentido, y hay una frase que creo que marca mucho, digamos, esta perspectiva de los superhéroes que es similar que no puedo cambiar, hay un momento en que ya no puedo cambiar las cosas del entorno, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo en el entorno, sin embargo, puedo tomar una decisión de cómo enfrentar o afrontar, digamos, el sufrimiento, ¿no? Y creo que eso es algo que se refleja muy bien en los cómics, cuando los superhéroes, en esa parte ya que se resalta la parte humana, pues toman ciertas decisiones, incluso, digamos, y acá también hay otra representación interesante, ¿no? Con cierta injusticia, ¿no? Porque son personas que están dedicadas hacia el prójimo, ¿no? A pesar de no recibir, digamos, esa atención. ¿Y cuántos de nosotros de pronto hacemos obras buenas pero no son reconocidas, ¿no? Entonces nosotros de alguna manera decimos que injusto puede ser lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, es parte de nuestras acciones, ¿no? Manuel, ¿tú consideras que a partir de los cómics u otras técnicas visuales se ha tomado conciencia sobre la salud mental y las graves consecuencias que pueden tener si no se controla a tiempo? Sí, a ver, primero hay que ver la discusión que se ha tenido con respecto a digamos, a las obras de arte, es decir, la persona frente a la obra de arte. En general, especialmente esta obra de arte que toca temas como la violencia o plantea escenas muy exageradas de pronto, y entonces hay como una reflexión, o sea, ¿qué es lo que le pasa a la persona cuando ve estos elementos? Tradicionalmente la psicología desde el ámbito conductual principalmente, especialmente por este tema del aprendizaje vicario, asumía que el cómic podría afectar a las personas porque supuestamente las personas repetiríamos aquellas cosas negativas que apreciaríamos. Sin embargo, la investigación, incluso la misma de Bandura, que es el autor clásico del aprendizaje vicario, encuentra que el aprendizaje vicario está mediado, moderado por el entorno, por el proceso reflexivo que tienes con quien ves la película, con quien ves el cómic, o la reflexión que tú mismo haces de lo que estás expectando. Entonces el ser humano
no refleja inmediatamente lo que observa. Con respecto a los productos artísticos, especialmente cuando abordan estos puntos que son humanamente fuertes, ¿no? Por ejemplo, la muerte, el asesinato, la violencia, la pérdida, la venganza, la revancha, es bien interesante porque permite un proceso de proyección. Pienso que cuando uno observa una gran película y esta película lo conmueve, probablemente porque están sucediendo cosas en la película que el auditorio quisiera que suceda en su vida, pero de manera recreada. Entonces hay una felicitación a que eso suceda en un espacio inventado, creado, ¿no? Y me parece que el cómic tiene esa posibilidad. El cómic permite recrear procesos increíbles que cuando uno los vivencia serían muy duros. Entonces es muy sano, es muy saludable proyectarlos en el cómic o vivirlos proyectadamente en el cómic, ¿no? Porque incluso te permite reflexionar con una manera distante, pero a la vez implicada del suceso que está aconteciendo allí. Entonces me parece que es muy relevante este aspecto del cómic, ¿no? Y porque además el cómic espejea muy bien la naturaleza de la mente. O sea, la imaginación es tremendamente fluida, ¿no? Y el cómic tiene esa posibilidad. A partir de ciertas iconografías hacen que un golpe sea un ¡pum! Y una explosión sea una tremenda explosión. Y entonces eso es lo que hace la mente, ¿no? A veces para la persona un pequeño conflicto con la pareja es el conflicto y se vuelve tan inmensamente grande, y esa posibilidad lo tiene el cómic. Entonces me parece que el cómic puede funcionar muy bien en los procesos de abordaje, de reflexión de los temas de salud mental. No sé, de pronto Carlos o Edson quieren complementar un poquito. En los últimos años creo que ha habido un cambio en los cómics, en los mangas, en estos medios, para que tome un poco más de enfoque la salud mental. Aún sí es como una característica del personaje, le han estado dando más foco. Y esto seguro se ha incrementado a raíz de la pandemia también, sobre todo para el público que es joven, jóvenes adolescentes, jóvenes adultos. En este caso, creo que lo mencionó Edson antes, los mainstream, que es Marvel, DC, no siempre puede darse ese lujo, ni puede darle ese foco porque no son los temas, pero en autores independientes he visto que ha comenzado a crecer más todo lo que gira alrededor, por ejemplo, del luto, de la superación personal, de depresión y temas que no se veían antes. Por ejemplo, está Rainbow Bridge, que es muy interesante, es un tema que no me esperé ver, que trata sobre la muerte de tus mascotas y el luto en los jóvenes y en los niños. Luego tenemos Dear Scarlett, que es sobre el estrés postparto, y todo en el medio de un cómic. Y por último tenemos Feelings, que es muy interesante porque la protagonista es una chica de la India y es su historia en un año basada en las 6 temporadas de la India, porque ellos tienen 6 temporadas en vez de las 4 que normalmente tenemos acá en el occidente. Entonces es muy interesante cómo uno puede encontrar esos temas hoy en día que no se encontraban fácilmente antes. Ahí también aprovecho y vuelvo a mencionar que como más gira alrededor de una protagonista que tiene depresión y ansiedad, nosotros sí queremos mostrar todo lo que eso implica para la persona, para sus amigos, para las personas cercanas, para su mundo, y cómo eso le juega en contra, le afecta y la obliga también a tomar una decisión, porque parte del proceso siempre es tú decidir cambiar las cosas, tú decidir mejorar, tú decidir dar un paso hacia adelante, ¿no? Sí, coincido con lo que dices, Carlos, porque es verdad, hay muchas temáticas sobre salud mental que a veces no se tocan en lo mainstream, ¿no? En lo que siempre está más accesible.
Hay otras editoriales, otros países que van abordando muy bien estos temas, ¿no? Y también quería complementar el tema del cómic como herramienta, porque ya lo mencionaron que te da una posibilidad casi infinita de cómo tú puedes representar lo que tú quieres, ¿no? A través del gráfico, de las viñetas, de diferentes recursos narrativos, uno puede generar ciertas sensaciones, emociones al lector, ya que una característica principal del cómic es que realmente no tiene un tiempo. El tiempo lo va a marcar el lector es el que decide cuándo voy a saltar de una viñeta a otra. Y ese juego del tiempo lo han aprovechado muchos autores para generar muchísimas sensaciones para el lector, ¿no? Ya que al no haber tiempo es el escritor quien va a decidir cómo va a ser narrada su historia y cómo va a querer que el lector la lea. Y otros recursos más que puedan generar que se incrementa aún más la sensación, porque no es solo qué te cuenta, sino cómo te cuenta, y eso es lo principal, creo, que tiene el cómic, a diferencia de otras artes, porque tiene un poco más de libertad creativa, ¿no? No es como una película que quien decide cómo va a ser la película es el director, el guionista y todos ellos, porque uno va, sienta y ve la película y ya está, pero en el cómic uno va a definir cómo va a leer una obra. La experiencia puede variar dependiendo de cada persona, dependiendo también de sus propias experiencias, porque pueden encontrar ahí una que otra diferencia. Bueno, más que nada eso. Pero qué interesante lo que mencionas, porque va a depender mucho de la perspectiva del lector, ¿no? Y también imagino que también van a estar involucrados algunos aspectos emocionales, ¿no? Sí, y eso es bastante único, y es por eso que el cómic tiene un adicional más que puede resultar un reto para quien va a crear el cómic, pero si es que lo logra, puede tener resultados bastante buenos usando diferentes técnicas gráficas, de narración, de tiempo, de composición de páginas, de color, de estructura de la página como tal, ¿no? Ahí me gustaría agregar algo bien importante, que también es la edad del lector. Si hoy día yo leo un cómic, puede ser que en 10 años mi perspectiva de los personajes, las situaciones vividas sean totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Evangelion, creo que es un anime, un manga que todos conocen, principalmente enfocado, digamos, en la acción, en las peleas que tiene, pero también en las dificultades que tienen los personajes, ¿no? La perspectiva de un adolescente quizás está más enfocada a la acción, pero yo, volviéndolo a ver a mi edad, volviendo a ver lo que pasa a Shinji, realmente es horrible, ¿no? Porque es un niño que lo sacaron de donde él vivía con sus abuelos, que vivía feliz, y lo lanzaron a pelear básicamente contra monstruos, y tiene que, o todos mueren, ¿no? Entonces es bien interesante cómo antes yo podía hacer, oh, y la acción, las peleas, qué divertido, qué interesante. Ucha, ojalá Shinji peleara más seguido, y ahora es como que no, en verdad. Imagínate tú estar a su edad, estar en esa situación. Y tienes razón, ¿no? Incluso relacionado a los momentos que puedes estar atravesando, edad, ¿no? O alguna situación en particular, y vuelves a leer el cómic y le puedes dar otra interpretación que se puede estar ajustando a lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Yo quisiera lanzar una pregunta para cualquiera en realidad. ¿Cómo podemos diferenciar lo ficticio y lo real en los cómics con respecto a la salud mental? Iré primero. En este caso creo que un elemento importante es entender cuál es el interés del autor detrás de esto, ¿no? Si lo hace como una característica de un personaje, un elemento de la historia nomás, o si realmente quiere retratar un proceso real. Y lo segundo sería entender que el proceso que van a vivir los personajes no es necesariamente el mismo que uno vive por las complejidades y las situaciones personales que uno va a tener. Entonces, por más que ellos hayan hecho las cosas de cierta manera, no significa que están mal si tú las haces de otra, ¿no? En ese sentido yo creo que eso es lo más importante, y ya después si va bueno, qué tanta empatía tienes, qué tan bien retratado está todo, digamos. También si
tú personalmente sientes que se está generando, digamos, parte del proceso, la mejoría, el cambio, ¿no? Que, bueno, como, digamos, un tratamiento psicológico, hay tratamientos y hay tratamientos, igual que hay psicólogos con los que te vas a llevar bien, otros con los que no, y de eso va a definir cómo tú lo lleves y cómo tú lo entiendas, ¿no? Sí, estaba pensando tu pregunta en función de, de ver El Guasón, que era una película que estábamos comentando y que en el caso de la película, que era, digamos, con seres humanos reales, ¿no? Actores reales, presentaba digamos, un sistema que atendía a la salud mental, pero muy distorsionado. Y lo curioso era que la gente que salía del cine terminaba pensando que así eran los servicios de salud mental, cosa que es bastante alejada de la realidad, ¿no? La película presentaba esa información para distorsionar porque quería justificar la narrativa de su historia. Pero yo pienso que en el cómic difícilmente podría suceder eso porque el cómic tiene una naturaleza de fantasía. Entonces, digamos, y eso es un poco, no sé si su debilidad, pero es una alegoría fantasiosa. Cuando uno lo ve dibujado, ¿no? Entonces dice, es como cuando decía, es que eso es dibujos animados. O sea, le da una categoría de fantasía. Entonces, por ahí me parece que de por sí ya zanja un tema vinculado a que está vinculado a lo fantasioso. Ahora, lo interesante es que desde la fantasía o desde ese estatus se puede filtrar información y se puede permitir procesos de reflexión interesantes, ¿no? Que permiten tener actitudes diferentes ante la vida. Y entonces yo pienso que más bien lo interesante también es cómo acompañar los procesos de cómic vinculado al proceso terapéutico, al proceso educativo, al proceso formativo, ¿no? A veces yo estaba pensando, es más fácil escuchar a alguien reír frente a un libro de cómic que a una novela. El cómic te empuja más fácilmente las emociones, y si eso invita a reunirte con un amigo para comentarlo, a reunirte con un familiar para comentarlo, me parece que podría movilizar mejores cosas, ¿no? Bueno, yo solo quería agregar un poquito más con respecto a eso, porque bueno, hay un dicho entre los que leen cómics de superhéroes, ¿no? No existe mal personaje, solo mal escritor. Es el escritor el que tiene que llevar la bandera, tiene que estar preparado para afrontar el reto de escribir una historia. Si estamos frente a un cómic que quiere abordar temas de salud mental, tendrá que ser el guionista, principalmente, no únicamente, quien tiene que saber cómo quiere contar la historia. Y ya luego lo trabajará con el ilustrador, y si es un autor completo, como le dicen, que es el que hace las dos cosas, pues ya tendría un poco más de responsabilidad con respecto a ello, ¿no? Porque es cierto, vamos a ver también no tan buenos cómics que hablen o toquen el tema de salud mental, porque realmente lo tocan de una manera bastante superficial, que genera al final una idea errónea de lo que está pasando para ese tema, ¿no? Básicamente. Pero bueno, coincido con lo que mencionan mis compañeros. Sí, es verdad, ¿no? Porque en algunos cómics parece que se utiliza, ¿no?, la salud mental como un recurso para profundizar un aspecto más terrorífico, ¿no? Por ejemplo, relacionado a la locura, ¿no? Se utilizan algunos términos como ellos que están muy alejados, digamos, a la práctica que realizan los profesionales de la salud como tal, ¿no? Pero algo que Edson comenta y es cierto, ¿no? Depende de la persona que está detrás. Y en base, pues, a lo que ustedes mencionan, hay un trabajo de investigación también, ¿no? Hay un trabajo de investigación, de poder profundizar en cada uno de los personajes, en las situaciones que también se presentan, digamos, con un nivel de responsabilidad alto, ¿no? ¿Y de qué manera
viendo ya este lado más positivo, ¿de qué manera los cómics podrían contribuir justamente en la salud mental, no solamente de los jóvenes, sino yo creo que también de los adultos, ¿no? A veces los adultos tenemos esa lejanía porque, como tú bien lo dijiste, Manuel, son dibujos animados y no vemos justamente el trabajo también artístico, ¿no? Para representar, digamos, a través de una imagen, ¿no? Una serie de emociones, ¿no? Esto lo mencionó Manuel antes, pero uno de los elementos más fundamentales es la capacidad de transportarte a otros mundos, de experimentar cosas que en tu vida cotidiana no vas a tener, quizás situaciones que pueden parecer locas o difíciles de creer, pero que quizás algún día te toque, como puede ser el duelo, el luto, digamos, estar en un evento desafortunado en la calle, ¿no? Y los cómics te permiten vivir todo eso y te generan preguntas, como ¿qué haría yo si me pasa eso? O ¿cómo debe ser estar como el personaje si es que te genera empatía, ¿no? O te das cuenta quizás a veces de elementos de personajes que están relacionados a personas cercanas tuyas que has visto, ¿no? Por ejemplo, hay un cómic que leí hace poco que se llama Eternity Girl, que trata sobre la depresión. La protagonista perdió todo, digamos, por salvar al mundo, pierde su identidad, pierde su forma, pierde muchas cosas y pierde su trabajo. También está 6 meses yendo a un psicólogo y aislada en su casa. Trata de esa pérdida de identidad y cómo ella tiene que pasar por muchos procesos internos y no es que lo supera, sino que al final se da cuenta que ella tiene que tomar la decisión de querer avanzar y cambiar las cosas. Entonces esto nos permite tanto para nosotros examinarnos como quizás darnos cuenta de personas cercanas que pueden estar pasando esto y que no se nota porque la protagonista oculta eso del mundo, porque ella no quiere que le tengan, digamos, se sientan misericordia por ella, que tengan pena, se sientan incómodos. Entonces sí hay bastante potencial en los cómics para explorar esos temas. Sobre la importancia del cómic, estaba leyendo una novela de un colombiano que justo hacía referencia a un caricaturista. Era la historia de vida de este caricaturista y decían que él ganaba más dinero por cada caricatura que producía que el más importante columnista del periódico, porque la caricatura tenía un impacto muy poderoso en las actitudes, en la representación que tenía la población sobre una problemática política, ¿no? Entonces, por eso decía yo, el tema de que alguien lo diga como si fuera una fantasía tiene un doble elemento, ¿no? Que es el elemento del chiste. O sea, alguien puede decirlo como chiste, pero el impacto es rotundo. Entonces, me parece que es importante reconocer esa posibilidad que tiene el cómic. Creo que, por ejemplo, lo estaba viendo ahora cuando revisaba cómics vinculados a clínicas psicológicas que estaban como teniendo historietas de personas que tenían ciertas experiencias y relataban su historia y luego tenían como una conversación con la psicóloga y le decían, bueno, tienes que ir a terapia, ¿no? Y dentro de esa posibilidad que yo creo que lo hace como amigable. Yo recuerdo mucho en comunicación corporativa decían, siempre es importante que no uses tanto tecnicismo, sino que le des una versión amigable a la gente. Y creo que presentar elementos muy técnicos en versiones de cómic puede ayudar a la gente a dar esas versiones amigables de lo que quiere plantear. Justo estaba pensando en cómo afrontar la pregunta, porque siento un poco que el tema de la salud mental en los cómics a veces no llega a ser tan profundo, en el sentido de que podemos tocar los temas, pero cómo le puede dar una enseñanza más allá de ello al lector.
En el caso de superhéroes, bueno, hay que ser bastante honestos que esto va principalmente a jóvenes adultos, y ellos son los que más consumen este tipo de contenido, y puede que la idea no esté bien orientada porque es que no es solo salud mental, sino que se mezclan muchas otras tramas en dichas historias que al final puedan o no tener un impacto. Pero lo que sí me está gustando de estos cómics, bueno, de estos últimos cómics que están saliendo enfocados a superhéroes, es que están tratando de normalizar ciertas conductas o ciertos sentimientos, ¿no? Bueno, hace un par de años, grito al cielo, un montón de señores de 50 años para arriba, dieron el grito porque Batman estaba llorando, ¿no? Entonces, que por qué Batman va a llorar, cómo Batman va a llorar, ha entrenado con los mejores artistas marciales, ha entrenado la mente en el monte Tíbet con los monjes, pero es que sí, llegó un momento en que tenía que llorar, ¿no? Tenía un momento que tenía que llorar, tenía que soltar todo, y afortunadamente tenía el apoyo de sus Robins para consolarlo. Y ese es un detallito que me gustó, porque era como que vamos cambiando un poco esa visión que tenemos también de los personajes, que ya son personajes que tienen 50, 60, 70 años de haberse creado, ¿no? Y que creo que si vamos por ese camino, pues creo que vamos a ir bien. Pero, y es que más encuentro tramas que ayuden, por ejemplo, son algunas conversaciones con psicólogos. Hay cómics en donde los autores hablan con sus psicólogos y intercambian ideas, y es un momento bonito, y yo diría, bueno, me gustaría ir más al psicólogo para tener esos momentos, ¿no? De repente no son cómics tan conocidos, no son autores tan conocidos, pero por ejemplo hace poco salió una película, especie de documental con este actor que sale con Leonardo DiCaprio, no recuerdo ahorita su nombre, que le hace un documental a su psicólogo, ¿no? Ajá, sí, y el documental es precioso, o sea, no es como ir a terapia, ¿no? Pero te da una idea de qué significa ir a terapia y qué significa tener el vínculo con tu psicólogo, y este psicólogo cómo le da ciertas herramientas que no te van a solucionar la vida, pero te van a poder ayudar a sobrellevar un pequeño momento de tristeza quizás, o un momento complicado. Entonces me gustaría que el cómic vaya por esos rumbos, el cómic superhéroes me gustaría que vaya por esos rumbos. ¿Hay psicólogos superhéroes? Sí hay un par por ahí, pero creo que no han llegado a tener la idea cuajada, ¿no? Justo aprovechando lo que dijo Edson hace un momento, de que los señores 50, el grito al cielo por ver a Batman llorar, me parece interesante porque ahí también hay un elemento cultural, ¿no? De que en el occidente los superhéroes, digamos, el hombre de hierro se llama, o sea, de acero, perdón, son invulnerables básicamente, ¿no? No pueden mostrar estas emociones. En contraste con el mundo oriental, donde es más común en los mangas, y creo que eso lo hacen increíble, que personajes muy poderosos son capaces de mostrarse muy vulnerables cuando pierden un amigo, cuando fracasan en algo, cuando tienen una crisis. Y me parece súper interesante ver eso, ¿no? Ver ese contraste entre los dos mundos, a pesar de que están orientados al mismo público, cada uno decide tocar ciertos temas, a veces mejor, a veces peor, de los cómics o de los mangas, en base a las necesidades o lo que ellos creen que es importante. Probablemente eso también está relacionado con ciertas actitudes que nosotros tomamos, ¿no? Ellos utilizan un atuendo, una máscara para dar una imagen al mundo, ¿no? Pero cuando se la quitan, pues podemos observar pues los verdaderos rasgos humanos, ¿no? Que como es la tristeza, momentos de alegría, experimentar el sufrimiento, ¿no? Y creo que es algo que ellos reflejan muy bien dentro justamente de los cómics, ¿no? Una última pregunta para nuestros invitados es, actualmente pues los casos de depresión y ansiedad pues efectivamente han aumentado. ¿Qué actividades artísticas consideran pueden ser las más efectivas para los jóvenes y en realidad para las personas en general, ¿no? Que pueden estar atravesando por una situación difícil? Mira, yo creo que
sería bien importante que la gente que está atravesando alguna situación difícil, lo primero que haga era movilizarse. Ya, me parece que si hay algo que es importante es el movimiento. Justo estoy pensando en el documental del psicólogo de Schultz y le dicen, cuando la gente tiene depresión, lo que tiene es un problema de vitalidad. El primer nivel de la vitalidad es el movimiento. Hay que ponernos en movimiento, caminar, hacer deporte, salir. Y creo que ahora, conectando con el tema de el cómic, es que el cómic te debe incentivar eso, ¿no? O sea, el cómic debe entrar en un diálogo contigo, pero para que te motive a eso. Es como un adolescente que lee cómic y sale a jugar con sus amigos y conversa y dialoga, y ese es el segundo espacio, que es luego de ponerte en acción, interactúa con los otros, dialoga, conversa. En esa interacción pueden haber roces, pueden haber fricciones, pero la interacción le da vitalidad a la gente. No hay nada más vital que dialogar, conversar, crecer con el otro. Entonces, me parece que eso es importante. Ahora, si nosotros pensamos en cómo utilizar las artes en general, el dibujo, la pintura, me parece que, por ejemplo, hay uso de dibujos, esquemas para pintar, se me acaba de ir el nombre, mandalas, ¿no? El tema de las mandalas, y que hace una interacción con la persona en función de los colores, y esto ayuda mucho. Me parece que tranquilamente se puede utilizar elementos del cómic. En realidad o sea, hay cómics que vienen en blanco y negro y que tú los puedes rellenar y puedes trabajar allí. Pero sí me parece que es sobre la base de la actividad y la interacción. O sea, todo lo que se construya desde la actividad y la interacción seguramente va a contribuir a la vitalidad. Ahí Manuel me ganó porque yo iba a decir mandalas. Pero aparte de eso, yo creo que es importante recordar que nuestros hobbies son una herramienta clave, sobre todo en el área artística, para experimentar, para trabajar, y que nos ayudan a relajarnos muchas veces. No importa, digamos, si le gusta cantar a uno, quizás canta feo, no importa, pero en tu cuarto canta, déjate llevar por el momento, piensa en lo que estás haciendo, dibuja, haz infinitas actividades artísticas que hay, porque todo eso te va a ayudar a distraerte, a pensar en otras cosas. Y muchas veces la depresión, uno de los problemas más grandes que hay es que la persona le da vueltas al tema y no puede salir de esa situación, no puede pensar en otra cosa. Entonces estás casi obligado a distraerte para luego ya comenzar a quizás a ver a tus amigos, a trabajar en ti mismo, como dice Manuel, a tomar acciones que te ayuden a salir adelante. Sí, yo también coincido con mis compañeros acá del panel, porque hay un escritor que se llama Neil Gaiman, que lo sigo muchísimo, y él dice: te despidieron del trabajo, haz arte, te sacaron la vuelta, haz arte, te rompiste una pierna, haz arte, te fue mal en el trabajo, haz arte, ¿no? El cómic es un arte y por tanto te debería inspirar a hacer algo. Creo que eso es lo básico, y ya con esa inspiración uno puede hacer muchísimas cosas, desde primero sentirse bien, luego de haber terminado de leer alguna obra que te inspire a algo, que te genere algo dentro, y a partir de ello tú, ¿qué es lo que quieres hacer? De repente lo puedes comunicar, conversarlo con alguien, de repente quieres replicar el dibujo que está ahí, o simplemente quieres pensar y repensar, o escribir, salir, y no sé, creo que coincido con lo que mencionan mis compañeros, es hacer algo más contigo y con lo que sientes, ¿no? Entonces creo que por ahí iría más mi respuesta. Interesante las respuestas de cada uno, las experiencias que comentan,
Porque dentro de la psicología, en realidad la psicología nunca ha estado alejado del arte, ¿no? Es más, y aquí viene un cherry para uno de los círculos de la Facultad de Psicología, que es justamente el Círculo de Psicología del Arte, ¿no? Donde se abordan muchos de estos temas relacionados justamente a las expresiones artísticas. Y dentro también de la formación, ya cuando uno llega a ser psicólogo, cada psicólogo puede tomar también una línea, ¿no? Una línea de especialidad. Y, por ejemplo, hay una especialidad de terapias de artes expresivas, ¿no? Que justamente combinan varios recursos para poder abordar ciertos casos, ¿no? Con psicólogos profesionales, obviamente, que están ahí y que tienen este nivel de especialidad, donde han profundizado justamente en muchas de estas de esos recursos y herramientas que se pueden utilizar para profundizar y ayudar justamente a la persona, ¿no? Que eso es lo que buscamos, poder ayudar y contribuir, ¿no? Y bueno, en base también a lo que ustedes han estado mencionando en relación a los hobbies, en relación a esa búsqueda, yo soy psicogerontólogo y eso qué quiere decir que estudio mucho el tema del envejecimiento y sobre todo en relación a la persona adulta mayor, ¿no? Y cuando tengo un espacio de consulta con la persona adulta mayor, especialmente cuando se jubilan, y les pregunto acerca de sus hobbies, pasatiempos, qué les gustaba de chicos, pues muchos de ellos no tienen que contestarme, solamente me mencionan que el trabajo ha sido todo. ¿Y por qué menciono esto, no? Y creo que es algo que se relaciona con lo que ustedes mencionan. Muchas veces en los colegios o en los espacios que tenemos, quizás el arte no tiene una presencia, o está, pero no tiene el mismo tiempo, ¿no? O digamos, valor para muchos, ¿no? Yo soy de esa generación donde, por ejemplo, a mí me gustaba también pintar, dibujar, incluso hacer cómics de chico, pero ¿qué haces con ello, no? O sea, la pregunta del adulto en ese entonces es, ¿te es rentable? ¿Te va a funcionar? ¿Vas a vivir de ello? Y creo que ahí viene justamente un problema, ¿no? Y también justamente dentro de los sistemas educativos, donde no se incentiva no solamente el arte, sino otro tipo de prácticas, ¿no? En mi experiencia, digamos, de vida, nos castigaban justamente quitándonos esos espacios que, vean ustedes cómo en la adultez mayor pueden ser grandes recursos para afrontar a lo que mencionaban, ¿no? El uso del tiempo. ¿Qué podemos hacer con este nuevo tiempo, ¿no? Muy bien, yo quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados en relación a estos aspectos y ahora vamos a pasar a algunas preguntas del público, ¿sí? No sé si hay alguna persona que quiera hacer algún tipo de comentario, pregunta para aprovechar a nuestros invitados el día de hoy. Tenemos creo que espacio para un par de preguntas. Sí, por ahí tenemos una pregunta. Ya, antes que nada, muy buena charla, me gustó cómo tocaron y abordaron los temas. Y bueno, mientras escuchaba, bueno, planteé dos preguntas porque sentía que quería una respuesta, ¿no? La primera sería, bueno, tengo dos, así que no se preocupen. La primera sería, ¿creen que en los cómics y las películas han sido un factor, o uno de los factores, porque no es el único, en el mal uso o en el autodiagnóstico de ciertas enfermedades mentales, tales como la depresión, como vimos en Spider-Man Blue o Azul, o TLP o ataques de ira, como Hulk o así? Yo creo que sí se ha dado mucho, más que todo en películas y series, más que cómics, porque a veces cómics es súper breve lo que tocan, pero en películas y series que tratan de mostrar una realidad que quizás no es la adecuada, quizás es algo puntual para esta, y las personas siempre se van a identificar con algunas características. Y hoy en día, que es tan fácil luego buscar todo, digamos, en Google, y uno no sabe necesariamente si está sacando la información de un lugar fidedigno, uno dice, tiene dos características, justo, digamos, el trastorno de depresión, el personaje también, y yo también las cumplo, debo tener eso. Entonces, eso sí lo he escuchado mucho, sobre todo en gente joven que todavía no está tan informada de estos temas, ¿no? Como quizás adultos que ya han vivido un poco más, que están más abiertos a investigar, a conocer, a explorar otras cosas. Sí, quería comentar también que el tema del diagnóstico no es un problema solamente de los usuarios, de la población en general, también es un problema de los psicólogos. Los mismos psicólogos y psiquiatras estamos debatiendo la utilidad de los mismos, ¿no? Sabemos que
generan etiquetamiento y generan elementos que, procesos que no nos ayudan en el proceso psicoterapéutico. Entonces, a veces incluso hay una corriente bastante grande de psicólogos que prefiere no utilizar los diagnósticos porque a veces son muy disfuncionales. Entonces, el problema del diagnóstico incluso es el diagnóstico mismo. Gracias, no lo había visto de esa manera. Gracias, profesor. Bueno, mi segunda pregunta va un poco relacionada al peso de ser héroe. ¿Consideran que la idea de, el peso de ser héroe o la idea de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como es Spider-Man, llega a influir en el lector en una manera positiva o negativa? En el sentido de que puede que el lector a veces tenga la idea de que quiere ser como su héroe y evita tratamientos que puede tener que quiere, o mejor dicho, puede necesitar terapias o tratamientos psicológicos. ¿Me logro entender o no tenía planteada bien esa idea, así que Sí, no sé, a mí la frase me caló mucho y es como muy relevante. Ahora, habría que reconfigurar qué implica el poder, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay gente que no tiene el poder de pedir ayuda. Entonces, si tú has desarrollado la capacidad de pedir ayuda, estás en mejor posición que otra persona que no tiene ese poder. En cambio, si uno entiende que poder es no pedir ayuda, valerse por sí mismo, ahí más bien está distorsionando la humanidad, porque en ningún caso, ni siquiera un superhéroe puede existir si está él solo, ¿no? Entonces, yo creo que la frase es importante, solamente que hay que saber dimensionarla bien, ¿no? ¿Qué entiendes por poder? Para que entiendas que el poder es también acompañarte, arroparte de los demás. Y una pequeñita relacionada a esta, ¿y usted cree que esto fomentaría al altruismo en sí? Por lo menos a la responsabilidad social, ¿no? Al comportamiento prosocial, que es la posibilidad de estar con el otro, porque eso es necesario. A veces el altruismo es ayudo a los demás incluso a expensas mías. Eso es un poco excepcional. Creo que lo común es ayudo a los demás porque es necesario. Yo ayudo, me ayudarán. Eso es lo normal. Ya, muchas gracias. Muy bien. ¿Habrá alguna otra pregunta? Por ahí tenemos una pregunta y creo que tenemos espacio para una más. Primero que nada, muy buenas noches. Muy buen conversatorio, me gustó. Mi pregunta es sobre la película El Joker, que protagonizó Joaquín Phoenix. Ahí se ve cómo la influencia de la sociedad hace que el protagonista de la película cambie mucho, ¿no? Me gusta ver su punto de vista psicológico, en cómo influye la sociedad en el cambio del comportamiento. Para cualquiera la pregunta. Para entender bien, tu pregunta es cómo la sociedad influye, digamos, en el cambio del personaje, ¿cierto? Exacto. Es inevitable, y lo mencioné antes, que la cultura va a influir bastante también en cómo percibimos las situaciones que vivimos. En el caso de la película, y como lo mencionaron antes, tenemos una sociedad que no tiene un buen sistema que trate la salud mental. O sea, en el caso de la película, para aclarar, no hablo de la nuestra. Y esto se va a reflejar porque el personaje no puede recibir la ayuda necesaria, ni nadie que le explique, ni le haga entender qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, qué cosas son de su imaginación, ¿no? Que es mucho de lo que juega en la película, que es lo que él se imagina versus la realidad. Entonces, si tiene una sociedad que no está capacitada, no está preparada, no está dispuesta también a ayudarnos a nosotros o los personajes en los que estemos viendo, eso se va inevitablemente reflejar en el comportamiento y las situaciones, ¿no? Y creo que eso es a veces una de las cosas más trágicas, sobre todo en los cómics, es ver cómo, cuando ves las historias de origen de villanos, cómo se pudieron haber evitado si hubieran recibido la ayuda o el apoyo necesario en esos momentos. Muchas gracias. Muy bien. Y una última pregunta por acá.
Hola, muy buenas noches. Yo tengo algo personal, por así decirlo, con Spider-Man. Yo desde chiquito veía sus películas, me gustaba bastante. Yo decía, yo de grande quiero ser como él. Quiero escalar paredes, quiero ser súper fuerte, quiero poder solucionar todos mis problemas. Aproximadamente a los 7, 8 años encontré los cómics y gracias a ellos pude ver una perspectiva diferente del héroe. Descubrí que no siempre era tan súper, descubrí que también tenía problemas, que pasaba altibajos, tenía depresión, a veces se cuestionaba su vida y me di cuenta de que antes de ser súper, él era humano. Eso fue algo que me conmovió y hizo que me enamorase de los cómics. Durante muchos años he realizado ese análisis respecto a muchos y muchos héroes, pero aquel con el que siempre me costó ver algo fue, por ejemplo, con Superman. Superman te da la imagen del héroe perfecto, del héroe fuerte que nadie lo puede derrotar y su única debilidad es la kriptonita, una piedra mágica de otro espacio que es lo único que lo debilita. Hace unos cuantos años salió una colección de cómics llamadas Héroes en Crisis de DC, que creo que por sobre muchas otras colecciones es esta la específica en la que te habla sobre salud mental y demás acerca de los mismos. Aquí se habló algo interesante de Superman, que justo lo busqué. Te cuenta que él creció toda su vida como Clark Kent. Llegó un punto en el que descubrió que él no era de la Tierra, era de otro planeta, tenía otros padres, tenía superpoderes y quería utilizarlos. Para eso él fue Superman, pero como él tenía que separar a Superman de Clark Kent, tuvo que hacerlos muy diferentes. Clark Kent, con quien creció toda su vida, era tímido, era retraído, le costaba hablar con las personas. Superman, por el contrario, era confiado, era superpoderoso, era perfecto, era la imagen ante todos. Este mismo cómic te hace la idea de que Clark llega a un punto en el que no sabe quién es él. ¿Es él Superman intentando tener defectos a través de Clark? ¿O es Clark intentando ser perfecto, demostrándose como Superman? Desde el punto de la psicología, ¿cómo se podría hablar o qué condición o tal es esta respecto a él? Yo no voy a mencionar específicamente una condición, pero sí algo que se da comúnmente entre los superhéroes, y lo quiero mencionar también con una breve mención a mi cómic, que es, el cómic se llama Masks, que es máscaras. Seguramente si hay estudiantes de psicología acá reconocen que uno en diferentes situaciones tiene diferentes máscaras o caras que le da al mundo. Si son situaciones muy diferentes, puede llegar a que pase como a Superman, que es difícil, digamos, relacionar las dos, o es lo que le pasa a un personaje no le pasa al otro, ¿no? Como que uno disocia un poco. Y eso, sobre todo en los superhéroes, se ha dado bastante a través de cómics, de películas, y es parte de lo que se ha tratado de usar para humanizarlos. Tú dijiste Spider-Man, diste el ejemplo, y Spider-Man es un gran ejemplo porque él siempre tiene esta lucha entre su vida privada, las personas que ama, y cómo si se revela quién es, esas personas van a sufrir. Y a veces ha tenido que tomar la decisión sádica de si salvar a muchas personas o a salvar a un ser amado, ¿no? En las películas también se ha visto. Entonces, esta dualidad que viven los personajes creo que es algo que también se vive en nuestra sociedad. Por ejemplo, lo podríamos ver quizás en deportistas bien reconocidos, probablemente son muy diferentes en el ambiente familiar. Quizás ni siquiera les interesa hablar del deporte porque ya están cansados, ¿no? O en actores. Eso es algo muy normal que creo que no se habla tanto o no se ve fácilmente porque tú no siempre quieres mostrar esas debilidades, ¿no? Pero es algo que poco a poco he visto que ya está cambiando. No sé si quieren complementar algo más antes de ir terminando. Sí, yo estaba pensando que venimos de una tradición del cómic que presenta a héroes y antihéroes, ¿no? Porque probablemente nuestra sociedad ha estado necesitando eso, ¿no? Ya la distancia entre lo que uno desea y lo que es real de repente es muy extensa, muy grande. Y
probablemente tengamos que cambiar esa distancia, ¿no? Y esa distancia se va a cambiar ajustando eso, acercando, ¿no? Por un lado, no deseando cosas tan ideales y por otro lado, esforzándonos un poco para ser mejores. Pero creo que hay que ajustar a esos dos niveles, ¿no? Creo que si nosotros como sociedad ajustamos a no ser excesivamente idealistas y también a comprometernos con esforzarnos un poco más, probablemente ya no necesitemos cómics de héroes y antihéroes, sino necesitemos consumir literatura o cómics de gente como nosotros, porque estará mucho más humanizado, con altos y bajos. Muy bien, muy bien. Un aplauso, por favor, para nuestros invitados. Y antes de terminar, Edson, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, a mí me pueden encontrar en la mayoría de redes sociales como Chico Viñeta. Llevo varios años reseñando cómics, analizándolos y de vez en cuando utilizo mi plataforma para mostrar el trabajo de también artistas locales e internacionales cuando se da la ocasión. Gracias. Excelente, excelente. Y en tu caso, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, a mí me pueden encontrar en las redes como Masks Comic. Ahí van a ver que no solo hablamos del cómic en sí, sino que usamos a veces escenas del cómic para tratar justamente diferentes trastornos psicológicos o herramientas que las personas pueden utilizar también en su vida personal. A la salida, uno de mis compañeros les va a entregar a los interesados una tarjeta y un regalito para que también puedan ver en nuestras redes. Y si quieren saber más del cómic o lo quieren comprar, también pueden contactarnos por ahí. Les vamos a dejar un precio especial por este evento. Manuel, tú eres de la casa. ¿En qué horarios son tus asesorías? Sí. Bueno, a mí me encuentran en la sala de profesores, en el D1, tercer piso. Tu correo, por sí, si acaso. Sí, ahí preguntan por mis asesorías. Encantado, de verdad que, por ejemplo, con gente de ciencias de la comunicación, varias veces se han acercado para entrevistas, trabajos, y es siempre un gusto conversar. Muy bien, Gracias. Queremos agradecer al Centro Cultural por permitir justamente este tipo de eventos. Creo que hemos disfrutado mucho de este conversatorio. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias al público asistente por sus contribuciones, sus aportes. Y nuevamente un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados de esta noche. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.